Por aquí voy. Sí, hoy gracias nuevamente por la invitación. Quise compartir un poco este webinar que ya realicé en una oportunidad, pero que, bueno, no todo el mundo ha podido asistir y creo que les va a resultar de mucho interés, ¿no? Este webinar que hice hace una semana, lo llamé así, las preguntas detrás de las preguntas, ¿ok? Para los que no me conocen, mi nombre es Aitza Serpa, soy psicólogo. Tengo más de 25 años de experiencia en recursos humanos. Más adelante, bueno, daré un poquito más de detalles al respecto. Hoy en día me encuentro aquí en España y creé esta marca que se llama HR Mentoring, donde ofrezco ayuda a personas como ustedes que están en búsqueda de empleo. Me concentro básicamente en dos aspectos. El primero es en la ayuda de elaboración de CV, tanto redacción, contenido, diseño, asesoría en términos generales. Y por otro lado, el entrenamiento en entrevistas de trabajo, incluyendo también asesorías en el tema de Assessment Center, que es muy común y últimamente se está desarrollando muchísimo por muchas empresas. Entonces, no todo el mundo conoce la metodología de Assessment Center, entonces es interesante que las personas también conozcan cómo se realiza. Y también un poco de asesoría en procesos de promoción interna, que también la gente pasa por entrevistas, también pasan por Assessment Center, pero la gente no se quiere mover de la empresa, quiere seguir creciendo dentro de ella, y entonces yo les asesoro cómo llevar a cabo un poco esos procesos. Entonces, ya para entrar en materia, ¿cuánto tiempo tengo un poco para medir? Tienes todo el tiempo que gustes, pero regularmente tardamos 1 hora, pero todas estas Bueno, personas, mientras haya café, estamos listos. vale, excelente. Bien, lo llamé así las preguntas detrás de las preguntas porque a lo largo de mi experiencia me di cuenta de dos cosas. Principalmente, y seguramente han pasado por esto, que el candidato está sumamente ansioso y preocupado por las respuestas que va a ofrecer. Entonces se concentra en esa respuesta que tiene que dar, esas respuestas. eh, y por otro lado, el reclutador está tratando de descifrar qué hay detrás de esas respuestas, también entender al candidato. Y el reclutador a la vez tiene un objetivo que no comparte con el candidato. Al no conocer este objetivo, el candidato entonces no sabe cómo focalizar las respuestas. ¿Por qué? Porque ese objetivo no se comparte. Y eso es un poco lo que yo quiero traer aquí para que entiendan qué son las preguntas detrás de las preguntas. Porque hay algo más allá de lo que dice el reclutador simplemente al formular la pregunta. Hay una búsqueda. Entonces, un poquito para, quizás no voy a entrar en excesivo detalle, pero sí abarcar lo más que pueda para que comprenda y enfoquen mejor sus respuestas el día de mañana. Entonces, un poco para avanzar, fíjense, lo que quiero conversarles también aquí es 3 tipos de candidatos que he visto a lo largo de mi experiencia. Esto es interesante porque se pueden identificar con alguno de estos tipos de candidatos y al momento de una entrevista decir, wow, me estoy comportando de esta manera, me estoy comportando así, tratar de cambiar para buscar cuál es el tipo de candidato ideal que quieren mostrar allí enfrente. Las 3 áreas fundamentales que se evalúan a lo largo de una entrevista, porque han vivido la experiencia seguramente de reclutadores que hacen miles y miles de preguntas. Resulta que al final todas esas preguntas caen definitivamente en 3 grandes áreas. Entonces yo les voy a explicar estas. De esta manera es mucho más fácil focalizar la respuesta, porque si ya sabes cuál es el área que te está preguntando el reclutador, pues es más fácil. Y finalmente, un poco el punto que va detrás de esto son las preguntas ocultas, que a eso voy a entrar un poco, ¿ok? Y cerraré un poquito con el tema de perfección y autenticidad, darles mi punto de vista al respecto, cómo compiten estas dos variables dentro del proceso de reclutamiento y específicamente en la entrevista, ¿ok? Bueno, un poquito mi historia. Yo soy psicólogo, como les decía, me gradué en la Universidad Central de Venezuela, hice mi posgrado, una maestría en psicología cognitivo-conductual en la Universidad Simón Bolívar, ¿ok? Y mi gran experiencia lo verán cuando vean mi perfil por LinkedIn, fue en Roche. Si bien trabajé en el área clínica, trabajé en empresas nacionales, trabajé haciendo consulta privada, el grueso de mi experiencia, 15 años, fueron en Roche, donde comencé desde coordinadora
hasta alcanzar la posición de directora de recursos humanos. Entonces ahí fue mi verdadera escuela. Entonces me especializó mucho en los procesos de entrenamiento y técnicas de entrevista dentro de lo que es la industria farmacéutica. Pero evidentemente aplica mucho, pero conozco más este sector. ¿Okay? Actualmente, como les decía, vivo en España y creé entonces unos años lo que yo llamo HR Mentoring. ¿Okay? Entonces, les explico un poquito lo que ya les decía al inicio, mis 4 grandes áreas de foco, que es currículum, revisión curricular, asesoría en la elaboración, diseño y construcción, entrenamiento en técnicas en entrevistas de trabajo como tal, ¿ok? Entrenamiento también en los que son el Assessment Center y finalmente en procesos de selección interna o postulación interna el que te encuentres dentro de tu compañía. Entonces, básicamente ese es el grueso. Lo que no hago, y eso porque a veces algunas personas me consultan, es el coaching de búsqueda de empleo. Entonces, ¿cómo voy a buscar empleo? Ahí sí no me focalizo es específicamente en estas 4 áreas. ¿Okay? Entonces, algo que yo le digo a todo el mundo y comparto muchísimo, y creo que es importante que todo el mundo maneje, que es que no existe el candidato perfecto. Definitivamente no existe. Entonces se esmeran muchísimo las personas en tratar de ser el perfecto definitivamente dentro del proceso. Quiere alcanzar la perfección en las respuestas y todo. Pero yo siempre le digo que eso no existe. Lo que sí existe es ese candidato que está muy bien preparado, ¿okay? Que está comprometido además a alcanzar sus objetivos y por supuesto a dejar la huella en otros. Y eso es lo que ustedes como candidatos deben demostrar. Entonces no es buscar esa perfección, yo quiero ser el perfecto aquí entre todos los candidatos, no, yo quiero demostrar que estoy preparado y que estoy comprometido a lo que quiero alcanzar, tengo una historia que contar, estoy en una búsqueda que quiero contarte cuál es y ver si tu empresa pues me permite continuar mi crecimiento allí, pero sobre todo también dejar una huella en el sector, en la sociedad, en mi comunidad, ese compartir y ese agregar valor. Entonces no es solamente yo que quiero desarrollarme, es yo además cómo puedo aportar valor dentro de esa empresa, esos colegas que van a estar allí y ese entorno, ¿no? Esto lo aprendí mucho, sobre todo en la industria farmacéutica, donde hay una búsqueda constante también de mejorar la calidad del paciente. Entonces, esto es un poco lo que comparto y es un mensaje que me gusta dejar como muy en claro desde un principio. Y en la medida en que lo dejo claro, pues en esa medida es posible que también cada uno lo deje claro en la mente del reclutador y poder destacar en la entrevista. Porque si tú dejas claro cuáles son tus metas, qué buscas, qué quieres aportar, cuál es el valor agregado que quieres dejar, entonces te vas a destacar, vas a quedarte en la mente del reclutador, pero al mismo tiempo con un poco lo que te quiero compartir o lo que les quiero compartir aquí, le va a permitir entonces entender qué es lo que está buscando realmente ese candidato. ¿Okay? Y lo que está buscando ese reclutador. Si voy muy rápido, si necesitan una pausa, si me quieren hacer una pregunta, por favor, me interrumpen. A veces la gente tiene preguntas, las deja al final y se les olvida. Entonces podemos... Hola, Ah, perdón, dime. ¿podrías subir un poquito el tono de tu voz? Ay, sí, cómo no. Claro, me acerco incluso un poquito más al micrófono que tengo por acá. ¿Se escucha mejor? Sí, mejor, muchas gracias. Vale. Entonces, el primer punto que les mencionaba era lo del qué tipo de candidato eres. ¿Ok? Entonces son 3 lo que le traigo a ustedes. El primero es el candidato, yo lo llamo lupa. ¿Por qué llamo el candidato lupa? Porque la sensación que yo tenía como era que este candidato me traía una lupa, se la colocaba adelante y yo no hacía sino ver todo esta persona, pero magnificada, exagerada. Todo lo que decía era demasiado, al punto que estaba en el borde de lo tan exagerado que me hacía a mí dudar un poco realmente si era cierto todo lo que me decía. Ahora, ¿qué caracteriza este candidato lupa? Es esa persona que me habla de yo hice, yo hice, yo hice, yo hice, yo crecí, yo. Lo cual está bien hasta cierto punto porque te estás vendiendo, por supuesto, y quieres ingresar en esa compañía. Tienes que hablar de tus logros. Pero
no puedes dejar por fuera un equipo de trabajo, un jefe, un supervisor, una compañía que te dio la oportunidad, tantas cosas. Entonces, en ciertos momentos es importante que hables en singular, pero también es importante que hables en plural. Pero aquí el candidato lupa habla exclusivamente de sí mismo, por un lado. Por otro lado, ofrece información adicional que nadie le ha preguntado. Entonces, estoy haciendo una pregunta de algo en concreto, comienza a responder, pero comienza a irse hacia un lado, hacia otro, añade una competencia que tiene, me menciona otro caso que no le pregunté, me vuelve a repetir alguna de las respuestas ya dadas. Entonces, comienza a abarcar mucha información, es sumamente disperso, me distrae a mí como reclutador y lo que hace es demostrar mucha ansiedad, demuestra mucha desconfianza en sí mismo porque quiere magnificar todo y no concreta, no responde a mis preguntas. Y finalmente, lo que más caracteriza es que sobredimensiona. Me utiliza palabras como que yo siempre di resultados excelentes. Yo siempre supervisaba apropiadamente a mis subordinados. Yo constantemente ofrecía esto, cosa que no es real. Nadie siempre tiene buenos resultados, nadie siempre logra la perfección en el rol. Entonces ese sobredimensionamiento me hacía a mí dudar de esa persona. Entonces el candidato lupa no es un candidato que yo recomiendo que sea la mejor forma de comportarse, y bueno, hay que tener cuidado de no ser el candidato lupa. El otro tipo de candidato es un candidato que yo llamo espejo. Es un candidato espejo porque da muchas respuestas teóricas. Yo como reclutador estoy haciendo la pregunta y no veo a la persona que hay detrás. Entonces es como que si rebotase mis preguntas, porque responde como de un libro abierto. Y está bien que seguramente la persona puede tener mucho conocimiento. Eh, Esas respuestas demasiado perfectas, demasiado elaboradas, demasiado estructuradas, que no me permiten a mí como reclutador identificar las particularidades de ese candidato. Al final recuerden que aquí el reclutador quiere conocer a esa persona de carne y hueso, realmente. Quiere un buen candidato, pero también quiere conocer a esa persona que se equivoca, que tuvo errores, que superó una situación difícil, porque somos todos humanos. Entonces quiere palpar ese ser humano que está allí. Cuando me das muchas respuestas teóricas, no logro descifrar quién eres. ¿Ok? Por un lado. Por otro lado, responde lo que él cree que yo quiero escuchar. Entonces es excesivamente estructurado, elaborado, demasiado respuestas de libro, ¿no? Cuando yo trabajo con mis clientes, yo no les digo necesariamente lo que tienen que responder. Ellos primero me responden qué es lo que les gustaría decir y sobre eso trabajamos. Pero tiene que nacer del candidato porque es su historia lo que está reflejando al reclutador. Otra característica importante del candidato espejo es que exalta su afinidad con todos los aspectos de la empresa. Ese es el candidato que está de acuerdo con todos los valores de la empresa, el que está de acuerdo con la misión, el que le parecen los mejores productos, los de esa empresa. Lo cual es muchas veces es falso, porque a veces no has probado todos los productos. No es posible que hayas probado todos los productos de esta empresa si nunca has trabajado aquí, si no la conoces. Hay algunos valores que puedes compartir, pero no todos los valores necesariamente los compartes. Entonces, exaltar excesivamente todos los aspectos es como también exagerado, ¿no? Entonces este es el candidato que yo llamo candidato espejo. Y luego tengo el candidato que me encantaba, ese es el candidato que finalmente lograba muchas veces yo contratar, el candidato cristal, porque era transparente y honesto, me permitía ver quién estaba del otro lado del escritorio, era una persona honesta. Si no sabía algo, me lo decía. Mira, Aiza, no lo sé, nunca manejé esa herramienta, no la conozco, no, esa parte no la aprendí, yo manejé fue esto, etcétera. Y entonces me permitía a mí medir con mayor precisión y claridad el nivel de conocimiento que tenía, el nivel de desarrollo de las competencias. Por otro lado, responde a las preguntas que se le preguntan, nada más. ¿Por qué? Porque está allí es para responder las preguntas, contar una historia, pero con un buen contenido, un inicio, un desarrollo y un final. Entonces responde apropiadamente con un buen discurso claro y preciso a cada pregunta.
Y finalmente establecía puentes con la empresa. Y aquí me quiero detener un poquito. Cuando digo establecer puentes, y eh, recuerden que el reclutador tiene en mente todos los requisitos y el candidato va dando respuestas. Tú vas hablando, vas hablando, vas hablando. Y en la medida en que vas hablando, el reclutador en su mente va haciendo como ese match entre lo que tú le vas diciendo y lo que él tiene en mente, que son los requisitos. Eso es un proceso y por eso salíamos los reclutadores tan agotados de cada entrevista, porque estamos haciendo permanentemente identificando ese match. Facilitar eso, estableciendo los puentes. Entonces, con frases tales como, sí, yo he supervisado personal, entiendo que en la empresa el requisito que exigen es supervisar 5 o 6 personas, si mal no recuerdo, de la posición descrita. Yo he supervisado así y así, etcétera, etcétera. Fíjense cómo hago como un enlace entre mi experiencia y lo que yo sé que tiene el requisito. Yo como que le facilito al reclutador ese match, ¿ok? Y con ese tipo de respuestas donde yo hago mención al requisito o hago preguntas sobre ese requisito y elaboro mi respuesta o mi ejemplo sobre algún requisito que está buscando la empresa. Entonces me establecí estos puentes y la comunicación es mucho más fluida, es más tranquila. Yo comprendo al candidato de una manera mucho más fácil. Entonces, este es el candidato cristal que yo los invito a que identifiquen estas 3 características en ustedes mismos y puedan entonces construir una entrevista de esta manera y van a ver incluso cómo los niveles de ansiedad bajan, cómo incluso el reclutador se relaja también y termina siendo todo como una conversación mucho más grata, que es lo que buscamos siempre. Pasamos al otro punto. Quiero hablarles un poco de lo que son las 3 áreas que evalúa el reclutador. Como les decía, uno siente que son miles de preguntas, pero al final son 3 realmente las áreas, ¿no? La primera de ellas es el interés. El reclutador busca permanentemente conocer o identificar qué mueve a ese candidato, qué te motiva, qué te lleva a buscar esa empresa, qué te lleva a buscar esa posición, qué hay detrás de ti, qué historia traes que te hace estar en esa búsqueda y motivarte con esas variables que quieres que estén presentes en tu sitio de trabajo. Por otro lado, busco también como reclutador el conocimiento. ¿Qué conocimiento tienes? ¿Qué nivel de dominio tienes en determinadas áreas? Porque evidentemente eso va a garantizar el desempeño adecuado en la función o no. Esta es como un poquito de la parte teórica que evalúa el reclutador. Y finalmente lo que son las habilidades y competencias que se evalúa a través de la metodología STAR, que ya muchos de ustedes lo conocen, que es la de situación, tarea, acción y resultado, y se evalúa las competencias específicamente. Pero voy a entrar en estas 3 grandes áreas con ejemplos de preguntas para que entiendan cómo se evalúan. Recuerden que el reclutador, todas las preguntas que hace, todas caen en alguna de estas 3 áreas, siempre. Entonces, si estás en la entrevista, identifica en qué área y entonces ya vas a saber, me está preguntando de conocimiento, entonces voy a responderle con términos técnicos, responderle dónde lo aprendí, cómo lo aprendí, la técnica, etcétera. Si me pregunta de interés, ya sé, le voy a decir que me motiva, que me gusta, que me disgusta, hacia allá va. ¿Okay? Pero entremos un poquito en eso, fíjense. Interés, ¿cuál es tu interés en esta posición? Por ejemplo, es un tipo de pregunta que puede ser. ¿Qué te llama la atención del sector? También es otro ejemplo de pregunta que puede hacer el reclutador. Esto está asociado directamente a interés. No es interés de, bueno, qué color te gusta, qué película favorita, no me refiero a ese interés, me refiero al interés en esa búsqueda de empleo en la que estás, en esa posición, en ese requisito o en esa empresa. ¿Ok? ¿Qué es lo que más te ha gustado de tus trabajos anteriores? Y esto es interesante porque en la medida en que el reclutador sabe qué te gusta de tu otro trabajo, puede identificar motivadores. Si esos motivadores están presentes en tu futuro trabajo, entonces voy a tener yo como garantía el que tú vas a estar
motivado en ese sitio de trabajo, te vas a sentir a gusto, vas a sentir un buen ambiente de trabajo, vas a querer levantarte todas las mañanas a ir a trabajar. Entonces, esto lo evalúa el reclutador. Fíjense que esto no está relacionado necesariamente con los requisitos del cargo. Esto está asociado con la presencia o no de motivadores que tú como persona necesitas que esté presente. Por ejemplo, a mí me gusta el reconocimiento, por ejemplo, eso me motiva. Entonces, si mi supervisor no es una persona que se orienta a reconocer el trabajo bien hecho, entonces me voy a sentir frustrado, no me voy a sentir a gusto, me voy a sentir desanimado. Eso no tiene nada que ver con los requisitos de la posición o con que yo haga bien o no mi trabajo. Tiene que ver es con el entorno, con el ambiente, cómo me sienta. ¿Okay? Son los motivadores a los que me hago referencia. Pero para explicarlo un poco mejor, yo les traigo por acá, ¿ok? Esta pregunta, ¿cuál es tu interés en esta posición? Y les traigo un audio de una respuesta de un candidato. Quiero que lo escuchen bien, por favor, para que pongan volumen allí a sus equipos, para que escuchen este audio. Es la respuesta que daría un candidato. Entonces, vamos a ver si se escucha bien. Bueno, pues lo primero sería que es una posición gerencial y ya por allí pues me resulta muy interesante. Además, por lo que leí, el cargo tiene muchas funciones que ya yo he realizado en el pasado en otras empresas, pero a la vez tiene responsabilidades diferentes que pueden ser un reto para mí y que van en línea con mis aspiraciones de desarrollo de carrera. Fíjense, esta es una respuesta que a todas luces suena bien elaborada, bueno, quizás yo la podría dar, pero lo que quiero traerles aquí es repetir el audio, pero les voy a ir destacando, importante, les voy a ir destacando, es frases claves que para mí como reclutador me quedan grabadas en esta respuesta. Fíjense. Bueno, pues lo primero sería que es una posición gerencial y ya por allí pues me resulta muy interesante. Además, por lo que leí, el cargo tiene muchas funciones que ya yo he realizado en el pasado en otras empresas, pero a la vez tiene responsabilidades diferentes que pueden ser un reto para mí y que van en línea con mis aspiraciones de desarrollo de carrera. Ajá. Entonces, fíjense. ¿Qué es lo que me queda grabado? Lo primero es que este candidato lo que aspira a una posición gerencial. Entonces ya eso me queda a mí grabado. Entonces yo sé que La presentación. si no es una posición gerencial, es probable que este candidato quizás no acepte la posición. Por otro lado, me habla de funciones anteriores. Está bien que señales que hay alguna asociación con funciones o los requisitos, está directamente relacionado con funciones que ha hecho en el pasado, pero es muy ambiguo. Yo necesito una respuesta más en concreto. Necesito saber qué hiciste en el pasado que te permite ser exitoso en esta posición a futuro. También me habla de nuevas responsabilidades, pero no me dices qué. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te gusta? ¿Qué vistes de la posición como requisitos que para ti van a ser nuevos retos? Y por otro lado, me hablas de desarrollo de carrera. ¿A qué te refieres? ¿No? Entonces, fíjense, con esto simplemente traigo el ejemplo para este tipo de preguntas. ¿Cuál es tu interés en esta posición? Lo que un candidato puede ofrecer y todo lo que el reclutador puede tomar de allí. ¿Ok? Entonces, lo que en resumen, termino yo palpando es que esta persona está interesada por una posición gerencial, ¿ok? Quizás por nuevos retos, pero realmente no sé cuáles, y que quiere hacer desarrollo de carrera, pero hasta allí me quedé, ¿ok? Esto es un ejemplo nada más, pero para que tengan idea de que el reclutador va recibiendo mucha información de este tipo de respuestas. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de este modelo de respuestas o de esta pregunta? ¿Por qué yo quiero conocer el interés? Porque el interés me va a garantizar a mí, o que tú tengas interés en la posición, me va a garantizar a mí estabilidad, que tú vayas a durar un tiempo dentro de la empresa, por un lado. Por otro lado, me va a decir a mí cuáles son tus motivadores, que yo debo garantizar que estén en el sitio de trabajo para que tú te mantengas dentro de la posición. Si no están esos motivadores, es probable que a los 3 meses ya te sientas aburrido, cansado, desmotivado, poco retado y por tanto entonces decidas empezar a buscar otras opciones. Entonces yo como reclutador necesito saber cuáles son esos motivadores para garantizar que van a estar en tu sitio de trabajo.
Y finalmente, ¿cuáles son tus preocupaciones? Si a ti te preocupa el equipo de trabajo, uno de los motivadores que me vas a mencionar es la gente. Entonces son cosas que yo voy a estar recopilando. Entonces fíjense, aquí ya comenzamos, ¿no? Lo que le decía, ¿qué hay detrás de las preguntas? Entonces detrás de la búsqueda de interés está la búsqueda de garantizar que hay estabilidad, saber cuáles son tus motivadores, saber cuáles son tus preocupaciones. Entonces no es que te interesa la posición solamente, que me interesa que voy a manejar un producto que yo conozco. No, yo quiero saber y según lo que me digas, voy a lograr identificar si va a ser estable dentro de la compañía, si va a haber motivadores y qué preocupaciones te traen por acá. Entonces, fíjense toda la información que se puede ir extrayendo. ¿Hasta ahora vamos bien? Sí. Vale. Alexa, una pregunta. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Aldo Ramírez. Mucho gusto. En la última parte, bueno, en esta última diapositiva donde comentabas cómo, bueno, más bien la pregunta es, ¿cuál sería la mejor manera de exponer alguna preocupación sin que el reclutador lo tome como una debilidad o como algún requisito personal que vaya en contra de su criterio de selección? No sé si me... Sí, te explicas perfectamente. Fíjate, los buenos reclutadores formulan preguntas precisas para obtener esa respuesta. Y tú la vas a dar prácticamente sin darte cuenta, si es un buen reclutador, ¿no? Por ejemplo, te harán preguntas de lo que se llama y lo que se conoce como compatibilidad motivacional, que son preguntas como, coméntame una situación en la que no te sentiste a gusto en la empresa, por ejemplo. Coméntame una situación en la que te sentiste frustrado. O hubo algo en tu trabajo anterior que te molestase. ¿Ves? Entonces, son preguntas, ¿verdad? Directas, ¿no? Y allí es cuando tú dices, bueno, sí, no me sentí a gusto cuando en una ocasión mi supervisor me solicitó hacer algo que no iba con las normas de compliance políticas de la empresa. Eso me generó un poco de incomodidad, porque yo no trabajo de esa manera. Traté de evadir un poco a mi supervisor y finalmente él pidió que lo hiciera otra persona al darse cuenta que yo no podía hacerlo, al decirle directamente que yo no lo podía hacer. Entonces, el reclutador realmente te lo va a hacer. Si tú ves ahora que eso puede ser, que si tú ves que hay algo que te está diciendo el reclutador, que comienza a preocuparte sobre la posición, o vas directamente a la entrevista ya con una preocupación sobre algo de lo cual quieras aclarar, hay un espacio al final de la entrevista que siempre el reclutador dice, ¿tienen alguna pregunta? Y es el momento de hacer la pregunta. Ahora, la pregunta no la puedes decir, mira, aquí el jefe es un jefe muy duro y ¿cómo es el jefe? Aquí, si me puedes contar. No, ese tipo de... No, tienes que hacer una pregunta un poco más respetuosa en el sentido de, o más amplia, si tienes dudas porque te han hablado de que el supervisor es un supervisor muy fuerte o de la vieja escuela, de esos que no tienen el liderazgo que uno espera, entonces tú puedes decir, ¿cuál es el estilo de liderazgo del jefe del área? Por ejemplo, estilo de liderazgo. A ver, entonces un poquito qué te responde, ¿no? Entonces, como con preguntas un poquito más ambiguas, te pueden responder y ahí vas captando la respuesta. No sé si con eso respondí un poco tu cuestionamiento. Complete perfectamente, Alexa. Muchísimas gracias. Vale. Hola, buenos días. Una pregunta. Adelante. Disculpa, como reclutador de un currículum, ¿qué es lo primero que te llama la atención? Y número dos, normalmente las farmacéuticas pues no, requieren personal que haya tenido experiencia dentro de ese sector. ¿Qué te llamaría la atención para llamar a alguien que no pertenece al sector o que no tenga experiencia? ¿Solo viendo el currículum preguntas tú? Bueno, esa sería como la primera instancia, ¿no? Para llamarlo a una entrevista. Claro. Fíjate, lo primero que para mí como reclutador me llama la atención de un currículum es la estructura. Cuando me refiero a estructura es que yo lo tengo frente a mí y yo puedo fácilmente identificar dónde está el punto al que yo me quiero concentrar y leer y que me permite ver cuál es el hilo que debo tener a lo largo de la lectura del currículum.
que no sea un currículum que me requieran de mi parte un esfuerzo adicional por decir, ah, esta es la experiencia profesional, ah, pero aquí también tiene otra, ah, ¿dónde estará la educación? Ah, para ver si, ¿dónde están los idiomas? Perderme, eso no. Algo donde yo pueda tomarlo e inmediatamente decir, aquí está educación, aquí está profesión, aquí están los idiomas y aquí está el nombre grande, grande de la persona para yo memorizarlo y ya, lo pude ver prácticamente lo más importante que me salte a la vista. Eso es lo primero, por un lado, lo cual además está asociado con un tema por supuesto, de la estructura y un buen diseño, ¿no? Por un lado. Y en cuanto a la otra pregunta, me sucedía mucho, ¿sabes? Cuando estaba en la empresa. Sí, me pedían muchos casos me pedían experiencia en la industria, pero otras veces los jefes me decían, mira, esa puede no tener experiencia en la industria. Entonces yo me iba hacia, por supuesto, los requisitos mínimos, entonces, bueno, grado universitario, ese tipo de cosas que lo cubriesen, ¿no? Pero podía orientarme hacia gente con experiencia en, por supuesto, empresas multinacionales, porque trabajar en empresas multinacional y si yo soy una empresa multinacional, a veces es más rápido el proceso de adaptación a la compañía, por un lado. Y por otro lado, empresas que yo hubiese que hubiese estado o en empresas asociadas a temas de salud o bien empresas de cierto nombre y de buena reputación o valores, ¿ok? Que yo pudiese decir, bueno, esta persona viene, por ejemplo, de PepsiCo o viene por decir, ¿no? Que son empresas que uno conoce los valores, son empresas serias, empresas con cierto grado de estabilidad. Entonces, bueno, es una empresa que se formó, una persona que se formó en una empresa con políticas, con normas, con estrategias claras, entonces su proceso de adaptación a mi compañía iba a ser como más fácil. Entonces eso ayudaba. A veces, por supuesto, llegué a contratar gente que no tenía experiencia ni en multinacionales ni en empresas muy grandes, ¿ok? Pero que venían de empresas nacionales igualmente buenas y eso también ayudaba, ¿ok? Gracias. ¿Listo? De nada. Vale, seguimos entonces. Si me voy a la pregunta de conocimiento, a la parte de conocimiento, llevemos interés, vamos al área de conocimiento. Entonces, cuando me voy a conocimiento, es específicamente técnico, ¿no? Entonces ya aparecen preguntas como, ¿qué dominio tienes de SAP? ¿Ok? ¿Qué experiencia tienes gestionando, no sé, los procesos de distribución, por ejemplo? O la siguiente pregunta, ¿cuáles eran tus funciones en este cargo? Eran preguntas muy concretas, o son preguntas muy concretas, dirigidas específicamente a conocer la experiencia de la persona en aspectos muy técnicos o específicos que me garantizaban a mí o me garantizan a mí como reclutador el éxito en la posición. Por lo general, este tipo de preguntas las hace el supervisor del área, no necesariamente las hace recursos humanos. Recursos humanos hace preguntas como muy generales para garantizar que cubre lo mismo, pero el supervisor del área es el que se encarga de hacer estas preguntas como más técnicas. ¿Okay? El reclutador tiene mucha información de aquí. Aquí nuevamente hago el ejercicio con el audio. Fíjense, voy a colocar nuevamente un audio de una persona respondiendo a esta pregunta. ¿Qué experiencia tiene planes de marketing? Esto es una pregunta técnica, esto es una pregunta de conocimiento. Yo aquí no estoy preguntando sobre competencias, ni estoy preguntando, bueno, puede haber información sobre competencias en la respuesta, pero estoy queriendo conocer conocimiento, no intereses necesariamente. Entonces, fíjense cómo es la respuesta de esta persona. Mi experiencia es bastante amplia. Desde que comencé en el sector y específicamente en el área de marketing, siempre me dieron responsabilidades de diseño de estrategias, ¿no? En el área. Y siempre tuve buenos resultados, la verdad. Considero que es un área que domino muy bien y que me gusta mucho hacer. Bien, esta es una respuesta corta, pero es una respuesta excesivamente amplia. No me aporta a mí información del grado de conocimiento que tiene la persona.
A mí como reclutador, ¿qué me queda grabado? Vamos a escuchar nuevamente y van a ir viendo nuevamente las frases de aquellas cosas que me quedan grabadas a mí como reclutador con esta respuesta. Mi experiencia es bastante amplia. Desde que comencé en el sector y específicamente en el área de marketing, siempre me dieron responsabilidades de diseño de estrategias, ¿no? En el área. Y siempre tuve buenos resultados, la verdad. Considero que es un área que domino muy bien y que me gusta mucho hacer. Fíjense, lo primero que me dice que tiene una experiencia bastante amplia, ¿cuánto, no? Habla de diseños de estrategias de marketing. La diferencia es sutil, pero existe la diferencia. Me habla de que siempre le dieron estas responsabilidades, de siempre tuvo buenos resultados. Fíjense, en toda entrevista, a lo largo de esa hora que estás conversando con el reclutador, hay procesos de cercanía y de distanciamiento. Cuando tú como candidato me dices, yo siempre da buenos resultados, yo siempre tenía responsabilidad de diseño de estrategia, te estás distanciando de mí. Porque yo comienzo a desconfiar. No es posible que tú siempre hayas tenido buenos resultados. Alguien comete algún error alguna vez. Entonces, en la medida en que hay más honestidad, hay más claridad, hay más precisión en la información, en esa medida te acercas más y hay más confianza. En la medida en que me va generando como más desconfianza, en esa medida te vas distanciando más de mí como reclutador. Y luego me hablas de domino muy bien y me gusta mucho. No sé qué tanto es ese dominio muy bien, necesito un ejemplo. Entonces aquí ¿qué sería lo bueno? ¿Qué sería una respuesta ideal? Que tú me hables y me digas, tengo experiencia diseñando planes de marketing. Por ejemplo, el año pasado diseñé el plan de marketing para mi producto X, que se llevó a cabo de esta manera, trabajé en conjunto con tal persona, hice esto, planifiqué de esta manera, etcétera, etcétera. Dar como el ejemplo con un poco más más aterrizado, como más concreto de realmente qué hiciste. Utilizar terminología técnica, eso ayuda también para darle más peso a mis palabras, a mi discurso. Si yo hablo de KPIs y hablo entonces de market share y hablo entonces de los planes de marketing, hablo del análisis FODA que hice, etcétera, son términos que son propios del área de marketing y que me permite a mí como reclutador darme cuenta que sí tienes un dominio, porque además técnicamente me estás hablando al respecto. Entonces, esto es lo que sucede. Ahora, ¿para qué el reclutador hace este tipo de preguntas? Bueno, por un lado, ¿qué hay detrás de esta pregunta? Por un lado, por supuesto, conocer los requisitos mínimos que se necesitan para la posición. Pero adicionalmente, ¿qué quiere saber el reclutador detrás de conocimiento? Por un lado, la curva de aprendizaje. ¿Qué tan rápido vas a aprender dentro de mi compañía? ¿Vas a tardar mucho? ¿Vas a tardar meses? En una semana ya habrás aprendido los manuales que te voy a entregar para que aprendas. Eso en función de tu respuesta voy a tener esta información, por un lado. Por otro lado, ¿qué otra información voy a tener también? ¿Cuál es el entrenamiento que yo te tengo que dar? Toda empresa siempre tiene, por supuesto, un presupuesto de entrenamiento. Y para toda persona nueva que ingrese en la compañía, hay estipulado un margen de presupuesto para el entrenamiento que requieran los nuevos empleados. Entonces, yo quiero saber, desde el punto de vista financiero también, cuánto tengo que invertir en ti para comenzar a obtener resultados. Entonces, es una combinación de saber qué entrenamiento voy a darte, pero a la vez en cuánto tiempo voy a tener resultados. Entonces, no es solamente el conocimiento técnico que tengas, es que según me respondas, yo voy a saber tu curva de aprendizaje, cuánto entrenamiento tengo que darte, cuánto voy a invertir en entrenamiento y en cuánto tiempo me vas a dar resultados. Entonces, fíjense qué interesante, al menos 3 cosas que se pueden extraer de alguna respuesta. ¿Ok? Seguimos con mi imagen acá, tapa un poco, voy a correr un poquito aquí esto. Bien, ¿qué hay detrás de saber el conocimiento? Ya lo mencioné y me voy a habilidades y competencias, que es la tercera área que evalúa el reclutador. Aquí no les voy a entrar directamente en las preguntas. Fíjense, tengo 2 modelos de preguntas.
Cuéntame cuál ha sido el mayor reto que has afrontado, cómo lo superaste. Nárrame una situación difícil que hayas tenido con un cliente. Aquí en esta parte de evaluar las competencias, el reclutador se va directamente a eventos pasados. Lo que quiere escuchar de ti, situaciones que has vivido antes para poder extrapolar eso e inferir en cierta medida cómo va a ser tu comportamiento una vez que te contrate. Si tú fuiste exitoso realizándolo de una determinada manera, es altamente probable, y es que por naturaleza humana así lo hacemos, repetimos lo que es exitoso en el futuro, porque si nos dio buen resultado, pues evidentemente lo vamos a hacer nuevamente, porque queremos esperar nuevamente buenos resultados. Entonces eso sucede, y por eso es que se hacen este tipo de evaluaciones donde se busca la identificación de eventos pasados. Aquí, ¿qué es importante? Que narres el evento. ¿Y cómo lo vas a narrar? ¿Ok? Básicamente con la metodología STAR, que la mayoría de ustedes lo conocen, así que no entro en detalles, solamente para que recordemos un poco, ¿no? Lo que es situación, tarea, acción y resultado. ¿Qué pasó antes o qué pasó durante que me hizo comportarme de determinada manera? ¿Qué hice exactamente? ¿Qué acciones ejecuté? ¿Ok? ¿Y qué resultados obtuve? ¿O qué impacto tuvo en la organización, en mi equipo, en mi departamento? ¿Qué pasó después? ¿Cómo terminó todo el evento? ¿No? Este es el modelo de respuesta que debes dar frente a este tipo de preguntas. Les traigo un audio, lo voy a colocar solo una vez y les voy a ir señalando cuando la persona o este candidato dice la situación, cuando dice la acción y cuando dice el resultado. Bien, vamos a escucharlo. Al principio, cuando comencé en el trabajo, no conocía para nada el producto, ni cómo funcionaba, ni cómo se utilizaba, porque claro, era la primera vez que trabajaba en el sector. Ya luego, la primera semana, cuando estuve allí en la empresa, me dediqué a buscar por internet, a revisar todos los manuales e instrucciones de producto que tenía a la mano. Me llevé incluso mucha información a la casa y al llegar al trabajo estudiaba todo el material. Incluso me suscribí a varias revistas de comercio y de industria para comprender mejor el sector y los productos de la competencia. Al cabo de 2 semanas, mi gerente me felicitó porque me dijo que me había puesto al día con los productos muy rápidamente, incluso había sido el más rápido de toda la región, y me pidió que hiciera una presentación sobre nuevos lanzamientos en la reunión mensual Esta es que una teníamos en revista. respuesta muy completa, ideal. Si todos los candidatos respondieran de esa manera, todos los reclutadores serían muy felices, porque está la situación, la acción y el resultado claramente descrito. Eso me permite a mí saber que esto es una persona, por ejemplo, que tiene una curva de aprendizaje muy rápida, que es una persona sumamente proactiva, que resuelve rápidamente la situación al enfrentarse a una situación difícil, sabe exactamente qué hacer para superarlo. Entonces, de allí yo obtengo varias competencias que evidencio que están consolidadas en esta persona. Entonces, este es cómo se evalúa las habilidades y las competencias. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué quiero conocer las competencias y las habilidades? Bueno, porque eso me permite saber qué tan efectivo vas a ser dentro de tu rol, ¿ok? Por un lado. Por otro lado, si hay alguna competencia que no está completamente desarrollada, pues me permite a mí, como recursos humanos, definir un plan de desarrollo. ¿Cuál va a ser el plan de desarrollo que vas a necesitar o sobre el cual yo te voy a apoyar para consolidar alguna competencia, viendo que seguramente tienes el potencial, pero no la has desarrollado del todo, ¿ok? Y finalmente, ¿qué valor agregado vas a aportar? Porque seguramente hay alguna competencia que tú demuestres que no es indispensable para la posición, pero que puede ayudar al equipo. Ese es el valor agregado que tú vas a ofrecer. Entonces, fíjense qué interesante que respondiendo con este tipo de preguntas, tú puedes informarle al reclutador qué tan efectivo va a ser, cuál es el plan de desarrollo que puedes necesitar y qué valor agregado vas a ofrecer a la empresa, al equipo, al departamento en términos generales. ¿Okay? Bien, el otro punto que me traía por acá, ya finalmente, es lo que es perfección versus autenticidad. Fíjense, ¿qué sucede? Normalmente las personas buscan las respuestas perfectas,
pero en la medida en que tratan de irse a la respuesta más perfecta, en esa medida pierden autenticidad. Entonces, la perfección va a estar compitiendo con la autenticidad. Esto no está bien, evidentemente, porque lo que yo quiero es un candidato auténtico. No es que esté buscando un candidato completamente imperfecto, pero es que necesito es ver un ser humano natural, con sus errores, sus dificultades, pero con un gran potencial. Entonces, en la medida en que tú trates de ser perfecto en tus respuestas, en esa medida yo no consistencia en tu respuesta. Va a verse afectada la consistencia de tus respuestas a lo largo de la entrevista, porque es imposible que tú logres tener una respuesta perfecta para todas las preguntas. Entonces, esas diferencias me van a hacer un poco de ruido a mí como reclutador porque no veo consistencia en ti ni en tu perfil, por un lado. Por otro lado, esta competencia entre perfección y autenticidad puede afectar la confianza, porque entonces comienzo yo a dudar como reclutador de realmente esta persona hizo todo esto, realmente siempre tiene buenos resultados, realmente siempre alcanza absolutamente todo, siempre era el líder. Eso me genera a mí mucha duda y me genera entonces un poco de desconfianza. Entonces se ve afectada la confianza, como les digo, ¿ok? Por otro lado, si te esfuerzas demasiado en tratar de dar la respuesta perfecta, vas a perder foco, porque vas a estar distraído en buscar esa perfección y entonces el foco de hacia dónde quieres darle curso a esa historia que quieres narrar a lo largo de tu entrevista, pues se va a ver afectada completamente, ¿ok? Y finalmente, tu imagen. ¿Cómo va a quedar tu imagen? Pues completamente, bueno, por el piso quizás porque ya no hay consistencia, ya no hay confianza, perdiste foco y entonces ya tú no eres la persona que yo imaginé que iba a entrevistar. Porque con esa necesidad permanente de dar una respuesta perfecta, estuvo compitiendo con el ser auténtico y entonces me perdí como reclutador y ya no vi quién estaba aquí detrás. Y entonces eso inevitablemente va a llevar a que te alejes más de mí y te acerques más a la puerta de salida de esa entrevista, cuando realmente lo que buscamos es que nos contrate. Entonces, a manera de cierre, lo que les traigo por acá es la clave de la entrevista. Yo la llamo las 3C, ¿ok? Y porque así quizás se puede recordar con más facilidad, ¿no? Entonces, lo primero es comprender la pregunta. Mientras tú como candidato comprendas mejor cuál es el objetivo que está persiguiendo ese reclutador con la pregunta que te está haciendo, la vas a entender y por lo tanto tu respuesta va a ser mucho más clara y va a ser mucho más precisa. Entonces lo primero es, entiende qué te están preguntando, escucha claramente. ¿Qué te está preguntando? ¿Es conocimiento? ¿Es interés? ¿Es una competencia? ¿Qué quieres saber de ti? Comprendes la pregunta y luego la conectas con tu experiencia. Ah, me está preguntando sobre este aspecto. Entonces te vas hacia tu experiencia y tú dices, ¿cuándo viví algo así? ¿Qué le puedo narrar yo a este reclutador para decirle cómo mi experiencia puede agregar valor, puede aportar dentro de la empresa y forma parte de los requisitos que se exigen? Entonces, yo comprendo la pregunta, me voy a conectarla con la experiencia, encuentro esa experiencia y entonces vengo y narro mi historia, cuento mi historia. Entonces, y aquí es fundamental. Muchas personas comprenden la pregunta, conectan con la experiencia, pero no tienen una historia que contar. Y cuando hablo de historia, es que tú llegues a la entrevista sabiendo qué quieres de ti, cuál es tu objetivo profesional en términos generales y que tengas claridad en lo que estás buscando, en lo que quieres hacer, en dónde te quieres desarrollar, dónde te visualizas. Es una historia que tú estás construyendo y la empresa es prácticamente una vía que te permite a mí seguir esa construcción. Es como, imagina que estás en una estación de un tren eh, y estás esperando el tren. El tren es la empresa. Y van a pasar varios trenes y varios trenes. Y tú vas a decidir en cuál montarte. Habrán algunos que te digan, está lleno, no puedes entrar.
¿ok? Vas a esperar al siguiente. Y habrán empresas que tú vas a ver y vagones y trenes que vas a dejar pasar y vas a dejar pasar hasta encontrar el que tú realmente quieres. Y te vas a montar en ese porque además se va a dirigir hacia donde tú aspiras llegar, ¿ok? Y porque además dentro de ese tren hay las condiciones que tú esperas. Hay gente agradable, hay gente a gusto, vas a sentirte cómodo, etc. Si te montas en un tren que no tiene esas condiciones, en la siguiente estación te vas a bajar y vas a esperar un nuevo tren. Pero fíjense cómo ese tren es el que te lleva a tu destino final. Si tú tienes claridad de tu historia y sabes cuál es ese destino final al que tú quieres llegar, vas a saber cuál es la empresa en la que te quieres montar, ese tren en el que te quieres montar. Y cuando estés adentro con el reclutador, vas a poder narrarle y decirle, oye, yo quiero llegar a tal sitio. Y por eso la empresa también me va a ayudar y yo quiero llegar hasta allá conjuntamente con la empresa. Entonces es parte de la historia. Entonces tú comprendes la pregunta, conectas con tu experiencia y luego narras tu historia. Pero esto es la clave. La medida en que tú tengas claridad de cuál es tu historia, que es fundamental antes de arrancar cualquier búsqueda, pues en esa medida pues estaremos mucho más claros y más cerca de ser contratados. Y con esto entonces cierro un poco mi presentación. Les dejo por acá, mientras quieran hacerme algunas preguntas, les dejo por acá mis redes. En LinkedIn me van a encontrar muy fácil por Aixa Serpa, van a ver allí post que coloco, algunos videos. En Instagram también me van a encontrar y por supuesto mi correo electrónico aixa.serpa@hrmentoring.net y mi página web, donde pueden ver mis productos, más información, contactarme por www.hrmentoring.net. Por allí me encuentran. Perdón, antes de que pregunte algo el resto de los candidatos, ¿me escuchas, Aixa? Aixa, Sí, te escucho, adelante. Próximamente tienes una capacitación, nos gustaría que nos platicaras de ella, seguramente va a ser de interés de algunos. Y también te voy a pedir que cuando estés próxima me compartas la publicidad para hacérsela llegar al grupo. Como pudiste ver, tenemos aquí un poco más de 100 personas que te están escuchando y seguramente va a ser de interés de muchos de ellos. Te agradecemos mucho. No sé si alguien tenga alguna pregunta, pero yo te quiero agradecer mucho la calidad del material que nos compartiste, la seriedad con que lo manejaste y el profesionalismo con el que abordaste cada uno de los puntos, que seguramente les son de importancia a todos los candidatos desde el punto de vista del reclutador. Gracias por la invitación y por estar aquí. Disponible, por supuesto, a responder cualquier pregunta y el webinar ya lo realicé. Estoy por hacer un próximo webinar. Luego comparto los detalles porque todavía no he definido la fecha, que es un tema que me han preguntado mucho y que seguramente se les ha quedado un poco grabado, que es eso de contar la historia. ¿Cómo hago para definir mi historia y para contar mi historia en la entrevista? Entonces, eso es un webinar que quiero dictar y bueno, prontamente les haré llegar la información. Bueno, pues vas a contar con un cliente, yo sí me voy a apuntar, hay mucho que aprender y mucho que transmitir. Y pues te felicito mucho por tu trayectoria, por el esfuerzo que estás haciendo allá en la madre patria. Seguramente no es fácil de fuera, pero se ve que estás haciendo muy buen trabajo. Pues si no hay más preguntas, te mandamos un abrazo, te agradecemos mucho tu participación. Cuenta con nosotros cuando vayas a promover alguno de tus cursos. Avísanos y con todo gusto, desde aquí, la fuerza del grupo, podemos hacer maravillas en LinkedIn para potencializar A ver si ahí pues tengo éxito. Hola. Y no, se metió por ahí alguien. ¿Alguien quería decir algo? Tenemos 2 manos levantadas, adelante. Sí, buenos días en México, buenas tardes en España. Aixa, yo te quisiera preguntar, mencionaste la palabra un buen reclutador. Sí. Pero por desfortuna me ha tocado vivir experiencias en donde el inicio es gente muy joven, que tiene poca experiencia a lo mejor en el tema de la descripción de puesto y que efectivamente si no dice con puntos y comas que has tenido experiencia en cierto sector, por default te desechan.
y no ven un poco más de las capacidades o habilidades que puedas desarrollar en el puesto. ¿Tú qué sugieres en este sentido? O sea, el primer filtro pues ya obviamente está desechado, y pues bueno, ya no hay ese éxito, ¿no? Para seguir avanzando. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Fíjate, ciertamente hay un primer filtro que en muchas empresas se delega a ese asistente o analista de reclutamiento que no tiene mucha experiencia. Sin embargo, a veces no está solo y a veces tiene una supervisión, tiene alguien que está de ellas es garantizar tener un buen currículum, porque al tener un buen currículum, pues ya genera una buena impresión en esta persona que por con muy poca experiencia tenga, pues al menos va a poder apreciar un buen currículum con un buen condado. Y por otro lado, al momento en que haga las preguntas o al momento en que desarrolle, precisamente en la medida en que mejor preparado estamos, mejor conducción podemos darle al reclutador, porque a veces entonces hace preguntas muy ambiguas o preguntas fuera de foco, etcétera. Pero si nosotros de manera asertiva, o un candidato de manera asertiva puede decirle, mira, no estoy seguro de si poder responder correctamente la respuesta, pero te voy a dar un modelo de respuesta bajo la metodología de eventos que quizás te pueda servir. Entonces, de alguna manera estás como dándole la pauta y desmontando un poco esa estructura poco, bueno, poco de experiencia que puede tener la persona y más bien le va generando la pauta tú al reclutador. Esto le va a generar una impresión importante que inevitablemente va a hacer que pase a la siguiente porque se va a sentir, wow, esta persona me dio bastante respuesta y es mucha la información, yo mejor le entrego esto a mi supervisor para que se encargue él de entrevistar a esta persona. Entonces, eso es lo que yo podría como recomendar. No caer al nivel de esa persona con poco profesionalismo quizás o con poca experiencia, sino más bien que nosotros seamos quienes subamos la barra del nivel de esa entrevista. Ah, perfecto. Muchas gracias. Nada. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Hernández. Carlos, mucho gusto. Licenciada, un consejo. Ya un reclutador tiene una oferta publicada por medio de correo electrónico, se le hace llegar el currículum. ¿Qué recomendación me daría para darle seguimiento para poder tener la primera entrevista? Sí. Por lo general, por mi experiencia, lo que conozco en términos generales, fíjate, los procesos en promedio, como, bueno, ahorita en situación de pandemia es una situación atípica, ¿no? Pero en promedio, una posición vacante que se ocupe de forma rápida, entre comillas, puede llegar a 2 meses, ¿ok? Entonces uno dice, wow, 3 semanas y no me han llamado. Bueno, es el tiempo que a veces incluso, el tiempo que se deja un anuncio en una de estas páginas de InfoJobs o la que sea. Entonces uno, cuando la coloca, uno dice, bueno, estaré en la primera semana, la segunda semana o ya cierran mañana. Uno a veces no sabe por qué no colocan la fecha. Pero en muchas oportunidades colocan la fecha hasta cuándo está el anuncio colocado. Eso te da una pauta, porque una vez que se cierra el anuncio, comienza a hacerse la revisión. Se puede ir haciendo revisiones, pero con mayor profundidad se van haciendo ya cuando ya no se acepta más currículum. Y yo lo que recomiendo es al menos a la semana. Si tú colocas envías tu CV, puedes hacer un contacto, si tienes la persona de contacto allí, un correo a la semana, ¿ok? No antes, ¿ok? Y si es posible, semana y media aproximadamente, porque es imposible que antes puedan ver el currículum. Y un dato importante, estas páginas y estas plataformas que uno introduce el currículum y entonces le llega a uno la notificación, tu currículum ha sido visto. Eso no necesariamente es así.
es simplemente que abrieron el campo donde está tu currículum, ¿ok? Pero no necesariamente lo leyeron con detalle. Es solamente que le dieron clic al botón de donde dice visto, aún sin necesariamente haberlo abierto. Es solamente como para llevar un registro de los CVs que han ingresado en la página. Entonces, no te confíes con el hecho de creer que ya vieron tu currículum además. Entonces, sigue insistiendo, al menos una semana de seguimiento, un correo o algo. Y después de la entrevista, quizás 2 semanas, semana y media. Pero lo que más recomiendo yo para efectos de la entrevista es tratar de negociar al momento del cierre de la entrevista cuándo va a ser el proceso de seguimiento. Esto facilita a que cuando termine el proceso te pregunta el reclutador y te dice, te vamos a llamar en 1 semana o te vamos a llamar en 2 semanas. Entonces, muchos candidatos salen y se quedan conformes con esa respuesta. Carlos, no te quedes conforme en esa respuesta. Si te dicen, te vamos a llamar en 1 o 2 semanas, tú inmediatamente le dices, perfecto. Eso significa que si en 2 semanas no me han llamado, ¿te puedo devolver la llamada? ¿Te puedo mandar un correo? ¿Puedes indicarme con qué persona puedo contactar para hacer seguimiento? Esto no se lo va a decir, no todos los candidatos van a recibir esta propuesta de parte de todos los candidatos. Entonces ahí ya automáticamente vas a quedar en la mente del reclutador y va a generarse como un proceso de negociación o compromiso. Y cuando le llega tu correo, él va a decir, wow, a todo el mundo le dije lo mismo, pero a Carlos le dije que me podía llamar. Tengo que responderle. Entonces eso es un poquito lo que yo recomendaría para efectos de entrevista. Muchas gracias. A la orden. Aixa, buenos días, Israel. Adelante, Israel. En una entrevista que tuve me di cuenta que me hicieron 2 o 3 preguntas donde no me conocieron. Inmediatamente después de esas preguntas, ahora sí que la pregunta que recibí fue, ¿tienes alguna duda? Y yo estaba pensando, no me conocen. Más que tener dudas, yo quería expresar mis competencias que no habían sido expuestas, algunos conocimientos y hasta mi personalidad. ¿Cómo se maneja una situación cuando estás a punto de terminar la entrevista, muy breve, y te das cuenta que no has expuesto los puntos más fuertes que traes para que te conozcan? Mira, tu pregunta es digna de un curso completo. Es muy interesante. Fíjate, voy a tratar de ser breve. Varias cosas. Lo primero es que conozcan los pasos de la entrevista, porque eso te permite ir monitoreando, ir viendo si se acerca el final de la entrevista y no has logrado exponer todo lo que has querido. Si tú conoces los pasos de la entrevista, las etapas, en esa medida, pues puedes anticiparte al final a lo que quieras decir antes de que llegue el final de la entrevista, por un lado. Por otro lado, cuando te hacen la pregunta de que si tienes alguna duda, por lo general, esa pregunta está asociada a si tienes dudas sobre el requisito, la posición, la información que te dieron, la posición, ¿ok? No es duda o duda del proceso, ¿ok? Entonces, ahí es precisamente cuando debes formular preguntas al reclutador, ¿ok? Que eso ya sería como otro capítulo, qué tipo de preguntas al reclutador hacer, ¿ok? Cuando quedas con la insatisfacción de no haber expuesto todo, no te preocupes que seguramente evaluaron lo mínimo necesario para el requisito y dejaron otros aspectos para una siguiente entrevista, ¿ok? O lamentablemente, seguramente con lo que ya vieron, ya hay requisitos que no cumples y ya quedas lamentablemente pues fuera del proceso. Pero lo fundamental aquí es conocer el proceso de las etapas de la entrevista para anticiparte e ir dando información en el camino para no quedarte sin dar la información necesaria, por un lado. Pero por otro lado también dar ejemplos concretos de experiencias que has tenido, cómo has actuado, para que puedas poner en evidencia esas fortalezas que tú tienes. Entonces, trata no de responder con preguntas teóricas, sino con tu vivencia, con lo que hiciste, porque esa es la manera de poner sobre la mesa tus competencias y querer reflejar realmente las fortalezas que tienes.
¿Ok? Sí, yo conozco el proceso de una entrevista estructurada Ujú. y las preguntas básicamente fueron tres. Ajá. Así, a ver, rapidito, ¿trabajaste en esta empresa y por qué saliste? Ujú, ¿Cuál fue tu mejor logro de implementación? Y perdón, antes, ujú, ¿cuántos hijos tienes? ¿Eres casado? Sí, ujú. doy respuesta. Y la tercera fue, ¿cuál fue tu mejor implementación? Y ahí se terminó la entrevista. Conozco el método START. Ajá. Lo planteé. Ok. Estoy contento con las respuestas que di. Sin Ujú, embargo, tienes razón. Ahí me descartaron porque no encontraron experiencia en la industria de esa empresa. Sin ujú, embargo, yo creo, estoy suponiendo que pude haber expuesto fortalezas, competencias que demuestran que me adapto muy rápido, que puedo conocer la industria, que no es tan difícil cambiarse de industria cuando tienes esas competencias y las has llevado durante mucho tiempo. Y me hubiera gustado poderlo exponer porque creo que realmente había muchas posibilidades de asumir esa posición y de que estuvieran contentos con la contratación más que incluso con el trabajo. Y me sentí frustrado porque no pude hacerlo, no supe Claro, cómo manejarlo. claro. Allí ya también tienes que hacerte la siguiente pregunta. ¿Realmente quiero entrar a trabajar en una empresa donde con solo 3 preguntas ya descartan al personal, donde pocos se ocupan de la gente como para simplemente por esta situación ya no querer dar oportunidades? Entonces, eso también te dice mucho de la empresa, de cómo son los planes de desarrollo, de cómo son los planes sí, de desarrollo y de entrenamiento y oportunidades dentro de la compañía. Entonces, a veces también eso que sirve también es un proceso de evaluación que uno hace de las preguntas que hacen, cómo es esa empresa detrás y qué calidad pues de planes de desarrollo de oportunidades pueden haber detrás. Entonces a veces también uno es decir realmente vale la pena que insista si ya con esto me están reflejando algo que no quisiera que estuviese presente en la empresa en la que yo aspiro. También es hacerse la pregunta. Sí, tienes razón. Te agradezco mucho. Siempre la guardo. Hola, Ah, perdón, yo también una última pregunta de mi lado. Aisha, muchas gracias por tu conversación. Mi pregunta es, cuando tienes una entrevista con el dueño de la posición, que es sí, seguramente por las actividades que tiene que hacer, a veces se pone disperso, a veces entra una persona, entra una llamada, hay diferentes distractores que él tiene. ¿Qué sugieres, qué recomiendas para estar jalando la atención o encauzar nuevamente la entrevista? Em, Fíjate, yo creo que yo soy muy de dejar ejemplos concretos, ejemplos claros con el storytelling, porque si tú das respuestas como muy cortas, es muy fácil que entre una respuesta y otra ya se pierda el hilo y se pierda la atención. Mientras que si tú estás narrando una historia, pues yo puedo atender una llamada, pero quiero saber en qué va a seguir esa historia. Quiero continuar, quiero que me sigas narrando, que ese suspenso, saber un poco en qué termina, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, hacer uso también incluso, aunque nos encontremos en estos procesos de entrevistas por video y a distancia, pues hacer uso de la inflexión de la voz, hacer uso del tono de voz, hacer uso de la gesticulación, de las manos, etcétera, para que la persona pues se sienta atraída, porque si no se va a dispersar con facilidad, con miles de interrupciones y va a querer cortar cuanto antes la conversación. Yo creo que eso podrían ser como dos recursos que podrían ayudar, pero sobre todo el más fuerte, valerse del storytelling para asegurar que si me interrumpen, quedó en suspenso mi historia y la continúa apenas termine. Muchas gracias. Vale, a la orden. Hola, Exa. Yo tengo una pregunta. Mira, estoy yo aquí también en España y en febrero, cuando hacía, bueno, llamadas, me llamaban bastante para las entrevistas, pero la pregunta en donde yo siempre noté que cambiaba el tono del entrevistador era, ¿cómo es tu visa?
Yo ahora tengo una visa de estudiantes y eso les explicaba. Y entonces mi pregunta hacia ti es, ¿cómo respondo esa pregunta? Sí, fíjate, lo que hay que preguntarse es por qué la duda del reclutador, qué temor puede tener detrás de eso, ¿no? Entonces, ¿qué puede haber? Que tengas una situación irregular y evidentemente la empresa no quiera asumir ese riesgo, por un lado. Por otro lado, que la posición implique o estén pensando en desarrollar esa persona a futuro y necesitan a alguien que esté un buen tiempo dentro de la empresa. Entonces, si es una persona con una visa, en tu caso, quizás estudiante, que está solamente pensando por un tiempo mientras cubre los gastos de sus estudios, pero no es un cargo donde quiera permanecer en el tiempo y eso es lo que está buscando la compañía, entonces ya ahí pueden arrugar la cara. Pero hay casos de empresas donde precisamente ese tipo de visa es el que más le interesa porque pueden ir entrenando a la persona desde cero e irla formando e irla desarrollando dentro de la organización. Entonces, aquí vale más, sobre todo, es investigar adecuadamente ese requisito, esa posición, ¿por qué la están buscando? Esa posición es porque están cubriendo una vacante nueva, es una vacante que ya existe, una posición nueva, van a querer desarrollar a la persona dentro, etcétera. Eso va a decir mucho de lo que el temor que pueda haber cuando tú respondas a la pregunta de si tienes qué tipo de visa tienes o no. Entonces, creo que lo que hay detrás es identificar cuál es el temor de contratar a una persona con una visa estudiante. Es que se va a ir rápido, es que no se va a desarrollar conmigo y en función de eso, pues hacer la búsqueda más focalizada donde no existe ese temor. Es un poquito lo que pienso que te podría ayudar, focalizar mejor la búsqueda quizás. Gracias. Vale, de nada. Excelente, muchísimas gracias. Aquí podíamos amanecernos, Aixa. Yes, ¿Verdad que sí? que te encanta Sí. y estamos muy agradecidos, honestamente. Por favor, invítanos a tu siguiente evento y capacitación. De veras que nos gustó mucho lo que vimos. Seguramente vas a tener gente desde muy lejos viéndote. Yo me incluyo, desde ahorita te digo que si me das descuento, de una vez lo cerramos. Entonces, pero avísame, por favor, Invitado. aquí tienes un amigo y si crees que en algo te podemos apoyar desde acá con esta red profesional, no lo dudes. Por favor, dinos si en algún momento vas a tener algún evento o algo que quieres y nosotros con gusto lo compartimos al mundo LinkedIn. Y pues bienvenida siempre que gustes y muchas gracias nuevamente por tu participación. Estamos en contacto, que Dios te Bueno, bendiga gracias a ti. y que Amén. Gracias a ti, gracias a todos por Muchas escuchar. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo lee. Muchas gracias. Hasta luego.